Damos la cordial bienvenida a esta primera sesión de la Comisión de Compliance con el tema de nearshoring y offshoring, con los invitados especiales como la maestra Mónica Ortega. La maestra Mónica Ortega es una especialista en temas de compliance e integridad, con una trayectoria por más de 20 años de experiencia, la cual nos viene a hablar con gran experiencia y gran conocimiento de los temas de nearshoring y offshoring, sus beneficios, sus desafíos, pues en todas las áreas, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Tenemos aquí también al maestro Víctor Oliver Mercado, que es integrante de la Comisión de Compliance, y su servidora como presidenta de la Comisión de Compliance. Bienvenidos todos, bienvenida maestra Mónica. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos a nosotros en esta gran sesión. Para nosotros es muy importante porque damos inicio a la primera transmisión de la Comisión de Compliance. Bienvenida, maestra Mónica. Muchísimas gracias, doctora Elizabeth López. La verdad, es para mí un honor estar aquí con grandes personalidades, ¿verdad? Como también el contador Oliver Mercado. Y bueno, pues qué mejor que estar celebrando este día, ¿verdad? Este gran estreno de la Comisión de Compliance de la Asociación de Contadores Públicos. Creo que un gran acierto. Y bueno, pues el tema que eligieron, la verdad es que no solamente es de relevancia nacional, yo diría internacional, así es que pues muchas gracias por hacerme parte, ¿no? Y estamos de manteles largos, por supuesto, muy agradecida, un privilegio, un honor estar en este día aquí en esta honorable asociación. Gracias, maestra Mónica. Pues es tan importante que, bueno, pues adelante, queremos conocer su percepción, sus recomendaciones, la importancia, los retos que esto implica, pues como empresarios, tanto dentro de las posibilidades que tienen las empresas mexicanas para establecer relaciones con esta herramienta tan importante como lo es el nearshoring y offshoring. Adelante, maestra. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente creo que hay de un tiempo para acá, ¿verdad? De algunos, yo diría que posterior a la pandemia, creo que estos dos términos, ¿no? Como nearshoring y offshoring han cobrado o volvemos a escuchar, ¿no? Estos conceptos que realmente antes de la pandemia no es que no existieran, ya existían, ¿no? Y creo que pues a nuestra mente puede venir China, ¿no? pero sin embargo no habrían cobrado la relevancia que hoy en día están cobrando, no solamente en México, sino en Latinoamérica. Entonces a mí me gustaría iniciar, ¿no? Por decir, bueno, ¿y qué es el nearshoring? ¿No? ¿De qué estamos hablando? Porque seguramente en la audiencia, ¿no? Habrá personas que todavía no estén relacionados con este tema y vamos a tratar de explicarlo de una manera muy sencilla, ¿no? ¿Qué es el nearshoring? Bueno, producir cerca de tu consumidor final un producto asegurándote, ¿verdad? Que tengas una cadena de suministro eficiente, ¿verdad? Precisamente para tu consumidor final, ¿no? Entonces creo que, bueno, no sé, ya si ustedes me quieren complementar creo que con algo, también esta parte de la externalización de actividades comerciales o de servicios a países cercanos geográficamente, estamos hablando de nearshoring. Cuando estamos hablando de offshoring, pues estamos hablando a la externalización de servicios a países lejanos. Claro, cada uno tiene sus ventajas, pero también tiene sus grandes desafíos. Y es otro de los temas que nos crea gran interés a la comisión de poderles transmitir a muchos de los profesionales en compliance, muchos empresarios, la importancia del compliance en estas relaciones tan importantes de establecer, tanto de nearshoring y offshoring. Bueno, pues sí, offshoring pues es la externalización de actividades comerciales lejanos geográficamente, pero bueno, cuando hablamos de externalización de operaciones comerciales
geográficamente, pero con países lejanos, pues normalmente vemos un atractivo en cuestiones de infraestructura, en cuestiones de tecnología, que es donde más encontramos la experiencia con empresas mexicanas y cadenas empresariales globales en países lejanos. Es lo que hemos observado en las ramas de tecnología, en las ramas de la transformación, pues una ventaja competitiva muchas veces en relación pues a una estrategia principalmente por obtener pues una mano de obra como más accesible. Otro aspecto también que ha sido muy atractivo es la cuestión materia fiscal, que muchas veces se ofrecen una serie de beneficios para los inversionistas y para implementar o establecer sus negocios, sus ramas, sus áreas de negocio, sus nichos. Entonces, pues realmente creo que es una gran oportunidad de hablar de estos temas, maestra. Por favor, adelante. Efectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros ¿no? Vivimos, ¿no? Toda esta pandemia? Creo que todos nos dimos cuenta que precisamente estábamos acostumbrados, ¿verdad? A este suministro, acabas de decir, por ejemplo, ¿no? En cuestiones de tecnología. Y yo le decía afuera a la doctora Elizabeth, ¿no? Sí. Yo lo vi a lo mejor de una manera muy común, ¿no? Pero lo quiero exponer de esa forma, ¿verdad? Para que todos los que están acercándose a estos términos puedan comprenderlo con más detalle. Le dice, bueno, a mí en la pandemia se descompuso mi refrigerador, ¿verdad? O sea, y la verdad es que lo único que había que hacer era cambiar la tarjeta madre. Pero bueno, yo me encontré, ¿no? Que esas tarjetas madre que regularmente utilizan muchos de los aparatos, no solamente los refrigeradores, ¿verdad? Las laptops, en fin, mucha de la tecnología que utilizamos, pues vienen de Asia, ¿no? Y en la pandemia se cierran las fronteras, algo inimaginable, ¿verdad? Uno no podía pensar antes de, oye, ¿cómo se van a cerrar las fronteras? O sea, era impensable, ¿no? Decir, bueno, no, tener una tarjeta madre era lo más normal del mundo. Bueno, la pandemia nos vino a demostrar que efectivamente para nosotros tener, ¿no? O que el mercado, por ejemplo, automotriz siguiera funcionando, pues se requerían tecnologías, se requerían piezas que no fabricábamos aquí en el país, ¿no? Que traemos de otros países. Así es que, bueno, entonces se replantea, ¿no? Todos estos temas de quién va a proveer todos esos productos que requerimos como mercado, pues para, ¿verdad? Para seguir. Entonces estamos hablando de una geolocalización. Entonces, sí, dices, bueno, afortunadamente, ¿no? Entonces empieza a replantear todo esto para que, en función de que, pues, estas industrias, ¿verdad? Sean, pues, más resilientes, ¿no? Y dices, entonces hay que hacer esta localización, ¿no? O sea, tenemos que localizar, ¿no? Esas cadenas de suministro, pues, más cercanas al consumidor final. Esto no es una cosa fácil, por supuesto, trae todo un contexto internacional detrás, ¿no? Hay muchos diálogos entre gobiernos precisamente para que esto suceda. Y en México, pues estamos en una posición geopolítica, pues bastante privilegiada, ¿no? Tenemos de nuestro vecino a Estados Unidos, tenemos a Canadá y por supuesto tenemos tratados internacionales que pueden reforzar, ¿verdad? Esta pues localización, ¿no? De las cadenas de suministro pues cerquita, en este caso Estados Unidos y Canadá, y eso pues nos abre una oportunidad muy interesante para pues el sector empresarial. No sé ustedes que si coinciden, ¿no? En esto que estoy comentando. Adelante, por favor, maestro. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Excelente tema, por supuesto. Y en el ámbito de nosotros los contadores en particular, considero que hay una dificultad muy grande. Es un reto muy importante que tenemos enfrente, porque si bien es cierto y bien lo mencionas, maestra, de alguna suerte se van conjuntando una serie de elementos que como tal van al exterior de nuestro país, otras al interior de nuestro país, otras al interior de nuestra empresa y otras al interior de nuestra persona. Entonces, como tal,
alrededor de todos estos subtemas subsiste la palabra ¿y dónde estoy yo en calidad del cumplimiento para cada uno de los puntos? Si bien es cierto, mencionas, no es una tarea tan fácil, porque al menos dentro de lo que es el exterior, ya tenemos nuestros más de 3,000 kilómetros de frontera con la Unión Americana, que es de suyo mismo una de las más importantes de las economías a nivel mundial. Número dos, tenemos oportunidad de ser fuertemente y potenciales en materia de maquila, mano de obra que mencionaba la maestra, y entonces de alguna suerte se va perfeccionando todo ello. Se van conjuntando una localización, geolocalización, una geolocalización política, un replanteamiento de estructuras como tal al interior de mi organización y empezarnos a preocupar y después ocuparnos nosotros los contadores en ver, ¿y yo qué estoy haciendo? Si bien es cierto, a lo que es propiamente nuestra Asociación Mexicana de Contadores Públicos, muchos de nosotros en el ámbito de ser contadores independientes con nuestras propias firmas, ya era para que nos estuviéramos preguntando, oye, contador, ¿y qué estás haciendo para prepararte con este nearshoring? Si de alguna suerte es el identificar que ya de suyo mismo está amalgamándose todo el perfeccionamiento para decir, México va a ser el pionero, va a repuntar y vamos a ser el número uno, sí, pero no es suficiente. Y entonces empezaríamos a abordar temas ya mucho más delicados, inclusive desde una óptica cultural, técnica, de conocimiento del contador, para ver exactamente dónde estamos ubicados. Ya no es entonces tan fácil, y no nada más por el nearshoring. En general, nosotros los contadores hemos brincado en donde el cargo y el abono se quedó atrás. En el ingreso acumulable y la deducción autorizada se quedó atrás. Y entonces ahora empezaríamos a pretender coordinar todos los ámbitos económico-administrativos que nos rodean y nos perfeccionan en la carrera. Y es entonces en donde tendríamos que empezar a analizar los pros y contras de nuestro México, de nuestra empresa, de nuestra sociedad, de nuestra persona. Y por ello es que es de suyo mismo el compliance por sí levanta la mano y dice, ¿y dónde estamos en ese compliance? En cada uno de los aspectos alrededor de. Totalmente de acuerdo con ello. No, bueno, maestro acaba de echarse, como decimos, el clavado a la cocina, ¿no? Porque precisamente, digamos, el contexto, ¿no? Lo que escuchamos regularmente en los medios de comunicación más comerciales, pues es justo, ¿no? Las oportunidades, ¿no? Y estos términos de geolocalización y obviamente, por supuesto, lo que acabamos de decir, ¿no? Digamos, una mano de obra de alta calidad de México. Pero eso es una parte, y yo diría la puntita del iceberg, ¿no? Porque ya aquí lo acaba de plantear muy bien, no solamente tenemos que desarrollarnos esa parte ya está el contexto internacional, pero también tenemos que desarrollar capacidades de gestionar administración empresarial responsable. Tenemos que desarrollar administración de tecnologías de la información a nivel de las empresas también, por supuesto, eficiente. Tenemos que entrarnos en los temas de seguridad de la información, ¿no? Sí. En el tema del cumplimiento, de protección de datos, y acaba de decir algo que creo que es sumamente relevante, que es el tema de cultura. O sea, ¿qué es lo que, y no es que yo lo diga, ¿no? Y a veces simplemente, pues el índice de percepción de la corrupción, ¿verdad? En el cual estamos parados, porque pues hay que reconocerlo, pues no es atractivo, ¿verdad? Para la inversión extranjera, y creo que es algo en el cual, pues, es un reto en el que estamos implicados todos como sociedad. Ya el tema de que la corrupción solamente se da en el ámbito público, creo que ya lo hemos superado. Creo que ahí es algo en el cual todos somos responsables, ¿verdad? Y todos debemos de participar para fomentar una cultura, diría yo, de integridad, una cultura de cumplimiento, una cultura de sostenibilidad, una cultura de sustentabilidad, y creo que ahí viene justamente el reto de los que estamos
implicados en estos sectores de cumplimiento, ¿verdad? La contaduría pública. Yo siempre lo he comentado con la doctora Elizabeth López, me parece que este sector en particular, Sí. Creo que tienen un protagonismo especial en la función de difundir la cultura de cumplimiento, ¿no? En el sector empresarial. Son el corazón de las empresas. Sí, ¿Quién sí, no sí. tiene Sí. un asesor, verdad? Déjame agregar como comentario y te interrumpo. De alguna suerte, ustedes recordarán que al cabo ya de muchas décadas, cuando el empresario se empieza a atorar en algo, en lo que sea, bomberos, uso de suelo, el SAT, conciliación y arbitraje, el que quieras, lo primero que dice el empresario es, caramba, no sé, pregúntale al contador, porque él es el que primero va a salir el rescate. Y ahora viene un tema muy en específico. Va a empezar a Radio Pasillo y, oye, empecé a escuchar allí en el gym acerca del nearshoring, es una muy buena oportunidad y para México, el empresario y demás. ¿Y qué sabemos de ello? Nada. No sé, pero pues pregúntale al contador. Y ahora la gran pregunta a nuestro gremio, ¿qué tanto sabemos de nearshoring y en particular de lo que nos compete conocer y aplicar? Yo entiendo que en una hora de exposición va a ser imposible abordar cada uno de los temas, pero yo sí les invito a todos nuestros colegas el ir como lluvia de ideas, tomando nota de todo lo que tenemos que empezar a conocer, a aprender, tal vez no dominar, porque habrá temas o subtemas que de alguna suerte no nos competen. Oye, yo no soy especialista o sea, a lo mejor suministro de personal. No, pero al menos sí sabes y conoces, porque no solo es las bondades como tal per se del nearshoring, sino también alrededor de todo ello, muchos agravios que pudiéramos tener al interior de ahora nuestras políticas públicas, las políticas fiscales, las políticas laborales, que podrían empezar a contravenir esas bondades de geolocalización que se tienen como tal. Porque un inversionista, sin lugar a dudas, que ya empezamos con un Tesla que dijo, levanto la mano y ¿por qué no? Me voy a ubicar geográficamente en la República Mexicana. Pero de pronto se puede enfrentar, oye, tengo problemas de reparto de utilidades. Oye, no, eso ya se subsanó porque hay una reforma laboral que claramente advierte que hay un tope límite para efectos de darle como tal al trabajador hasta 3 meses de promedio o hasta, no importa, pero ¿qué crees? Acaba de surgir un amparo de una fuerza laboral diciendo, tiene razón los jueces, tiene razón aquel que se está provisionando y pretende ampararse porque va en contra de sus derechos como como trabajador. ¿Qué conlleva eso? Que en una de estas, todos los inversionistas del extranjero, cuando pretenden sembrar con 5,000, 10,000 trabajadores, van a decir, caramba, la PTU puede ser un verdadero dolor de cabeza. Para las inversiones, para establecer su estrategia de negocios acá. Es decir, realmente como país tenemos que replantearnos el tener las posibilidades y las condiciones para hacer atractiva la inversión. Y esto va como parte de las exigencias a nivel internacional. Exacto. ¿Queremos ser competitivos? ¿Queremos estar incluidos en estas grandes firmas, en estas grandes, desde el punto de vista de servicios, por ejemplo, como contadores, como consultores, como especialistas en compliance? En verdad, estamos tomando las medidas necesarias para adaptarnos y cumplir con todas las estrategias y los requerimientos globales e internacionales para ser parte de las cadenas de suministro, o realmente nos estamos asustando porque pensamos que la tecnología viene a obstaculizar en lugar de hacerla una aliada. La inteligencia artificial viene a resolver muchos de los problemas y necesidades de la geolocalización, de la reolocalización, del tema de la externalización de servicios, y precisamente las empresas tenemos que enfocarnos, y como los profesionales de la contaduría, tenemos que especializarnos en estas áreas de nearshoring y offshoring, porque efectivamente saber cuándo la herramienta empresarial de nearshoring
es conveniente para una empresa o cuándo la herramienta de offshoring es la que realmente conviene a la empresa. ¿Cuándo nosotros somos una empresa que estamos preparados para el nearshoring y cuándo estamos preparados para el offshoring? Porque si bien es cierto, también establecer relaciones comerciales con empresas con altos niveles de cumplimiento y de exigencia, pues simplemente si no estamos en esas condiciones, tendremos que frenarnos en nuestro desarrollo y crecimiento económico empresarial. ¿Es cierto, maestra? Eli, creo que es bien importante también, ¿no? Mirar esta parte, porque si bien es cierto, y hablo del gobierno como facilitador, ¿no? Con todos estos diálogos internacionales y bueno, que precisamente, ¿no? Que se han firmado tratados, en fin, pero no dejemos de lado, o sea, no dejemos de mirar a las pymes, ¿no? O sea, las pymes en México es la masa crítica del sector empresarial, pero como decía la doctora, están preparadas. Yo creo que una labor, por ejemplo, del gobierno en este tema como facilitador, como le decía, es decir, bueno, si vienes, y bueno, aquí vamos en el ejemplo de Tesla, ¿no? Sí, bueno, sí, te instalas aquí en México, vas a, ¿sabes? O sea, producir desde México, pero creo que también, o sea, debe haber como cierto incentivo, ¿verdad?, para que las pymes formen parte de la cadena de suministro de esas grandes empresas. Pero viene el tema que plantea el Ivonne, y están preparadas, o sea, tienen la madurez necesaria, hablando de temas de cumplimiento e integridad, para integrarse a las cadenas de suministro de esas organizaciones que, por supuesto, sí tienen presupuesto, sí tienen una infraestructura, sí tienen recursos humanos para tener un compliance, ¿no? Como le llamamos, es un compliance o sistemas, ¿no? O estas superestructuras de compliance. Bueno, voltea a ver a las pymes, ¿no? Hay que decirlo. No se tiene, ¿no? Esos recursos de entrada económicos. Es el impulso que se requiere para las pymes. Para poder, ¿no?, contar siquiera con los programas de integridad, ¿no?, que ya están en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el 25, que ya se menciona también en el 27, en el capítulo 27 del TEMEC. Ahora, pues pensemos, por ejemplo, ¿no?, en el cumplimiento penal, ¿no? O sea, en el cumplimiento penal que muchas veces las empresas no están preparadas y se ven expuestas y por eso hemos sido como que un país sancionador, anticorrupción. No somos un país que estamos previniendo, sino estamos siendo un país que constantemente estamos anunciando sanciones administrativas, penalizaciones en materia anticorrupción, sanciones ya sea administrativas, sanciones que limitan la operación de las empresas, tanto de las pequeñas y de las grandes empresas, sanciones que pueden obligar a que incluso se disuelva o se liquide una empresa. ¿Por qué? Porque no estamos viendo que contamos con grandes herramientas como la implementación de los programas de compliance, como implementación de programas de capacitación de cumplimiento. Bueno, ahora, o sea, una realidad también es que, digo, ¿no?, muchos colegas, ¿no?, contadores, abogados o empresarios dicen, bueno, pero es que no es obligatorio. Sí, a lo mejor no tenemos todavía una regulación, como por ejemplo, como en Europa, ¿no?, que digas, oye, pues aquí todas las empresas de más de 50 trabajadores deben de contar con su canal de consultas y denuncias, y obviamente eso te implica ¿verdad?, un sistema de gestión, sí o sí. Bueno, dices aquí, efectivamente, dices, bueno, es un tema de autorregulación, ¿no?, o voluntario. Sin embargo, en el día a día, ¿no?, ya en la realidad, si una empresa quiere ser parte de una cadena de suministro de esas empresas, ¿verdad?, extranjeras, ¿qué crees? Que no solamente te piden un programa de integridad oye, si tienes tu compliance, ¿no?, ¿qué crees? Que ya te están pidiendo certificaciones. O sea, con nosotros llegan empresas que dicen, ¿qué crees que estoy haciendo? Estoy licitando, vamos a dejarlo aquí en el contexto, ¿no?, nacional. Es que estoy licitando con gobierno. Pero fíjate que estamos viendo cada día que hay empresas que se presentan con sus certificaciones ISO y les dan prioridad a ellos. Se llevan los contratos.
Entonces dices, bueno, sí, no es obligatorio, sin embargo, en la realidad de las cosas es que sí las empresas que tengan esos sistemas, ¿verdad? De gestión, esas directrices y certificaciones, es decir, que lo demuestren, Están son las que generando están confianza. generando confianza y son Sí. las que se están llevando estos contratos. Así es que, Y hay una cultura en la que se debe de promover el tema de la conformidad y no conformidad. Por ejemplo, las autoridades en materia de fiscalización anticorrupción deberían de promover una cultura del cumplimiento y de los programas de compliance con la finalidad de establecer sanciones o maneras políticas o lineamientos que permitan a las empresas ser más conscientes y fomentar una cultura del cumplimiento normativo y normativo preventivo penal. Es decir, en materia de los programas de compliance tenemos dos mecanismos. Un mecanismo que se llama conformidad o no conformidad y otro mecanismo que se le llama sancionador, cuando viene ya un tema de cumplimiento o incumplimiento. Cuando hay un mecanismo de conformidad o no conformidad, se le permite a las empresas corregir su situación, así como lo hacen los contribuyentes cuando oye, te aviso que no estás cumpliendo, te aviso que no estás cumpliendo con tus obligaciones fiscales adecuadamente, entonces hay como un aviso de conformidad o no conformidad fiscal. Y viene ya después, ok, haces caso, te corriges, fomentas esta cultura, esa podría ser una de las opciones y eso es lo que debería de ser porque a nivel internacional las empresas son parte de esta estrategia global de fomentar el cumplimiento a través de los programas de compliance y de las certificaciones. así es, doctora. Y yo iría un pasito más allá, ¿no? Si me lo permites. No esperemos a que la autoridad llegue, ¿no? Y te revise y precisamente diga, bueno, hay una no conformidad, ¿verdad? Entonces te doy oportunidad a que lo rectifiques, ¿verdad? A que lo mires como una lección aprendida, implementes las acciones correctivas necesarias y bueno, pues evitemos llegar, ¿verdad? A un incumplimiento que se puede sancionar. Creo que en el tema de compliance, la misma organización, ¿verdad? A través de pues, de su sistema de gestión, ¿verdad? De cumplimiento, pues tiene digamos, la obligación, ¿verdad? De autoevaluarse de forma periódica, ya sea a nivel interno o a nivel externo, ¿verdad? Que no esperar a que llegue la autoridad, sino que algún auditor externo pueda venir y pueda realizarme un diagnóstico y yo pueda corregir a tiempo. Entonces, esto es lo maravilloso del compliance, ¿verdad? Que tú como organización te comprometes a crear, pues a seguir toda esta metodología que tenemos pues regularmente. Y es ahí donde, maestra, si me permite precisar más al respecto de la función de los contadores públicos en las áreas de Contraloría Interna, como las primeras y segundas frentes de riesgo, de manejo de riesgo, pues creo que las primeras líneas de riesgo pues la llevan primero el Contralor Interno y luego pues el oficial de cumplimiento. Y muchas veces en las pequeñas y medianas empresas el contador público o el abogado es el responsable de la primera y segunda línea de defensa en materia de prevención de riesgos. Y bueno, pues esto retoma una especial importancia en cuanto a la oportunidad de los contadores y los abogados y muchos otros especialistas que se enfocan pues, al cumplimiento normativo de ciertas ramas, como en las ramas de la ingeniería, de la industria alimenticia, de la industria de la transformación y demás. Cada vez hay más exigencias y cambios normativos, nuevas legislaciones a las cuales tienen que adaptarse las empresas. Me parece que es muy importante esa labor que estamos realizando como organizaciones, esas alianzas que estamos haciendo con consejeros en integridad,
con esta trayectoria que ya traen, esta tecnología que traen inclusive con Temanova, que es una empresa española que trae todo una infraestructura tecnológica que le da gran soporte a los programas de cumplimiento. Me parece que es una gran oportunidad de promover una cultura de los programas de cumplimiento y de las certificaciones y no verlas desde el punto de vista de que tengo un certificado que me acredita como especialista en un área de cumplimiento o en compliance, porque pues, realmente el compliance es una rama muy amplia que va desde los temas de cumplimiento normativo, desde los temas de cumplimiento de directrices internacionales, de políticas, procedimientos, y que va también a áreas como pues, la responsabilidad social, la sostenibilidad, en áreas como prevención de lavado de dinero y combate al terrorismo, en temas anticorrupción, en temas de cumplimiento en materia fiscal, en materia preventiva penal, realmente sumamente amplio en materia de cumplimiento normativo en las instituciones de enseñanza, en las instituciones educativas, que va más allá de la mitigación del riesgo en los temas de bullying, sino que va a otras exigencias de carácter internacional que ponderan la importancia de los programas de compliance. ¿Es correcto, maestra? Es correcto, Eli. Estamos, como lo dices, o sea, enfrentándonos como le pasó al Titanic, ¿no? Espero que no nos suceda en las empresas, que de repente ya está el iceberg ahí, ¿no? Y nosotros, pues, no lo hayamos previsto, no lo logramos ver, porque de verdad que el mundo empresarial en el que estamos viviendo y personal, como lo decía el contador, con un gran acierto, pues es incierto, ¿verdad? Volátil, complejo y ambiguo. O sea, estamos en ese... Y bueno, pues, ¿qué nos queda? Precisamente, pues, como empresarios, ¿verdad? Como empresarias, empezar a adentrarnos en el cumplimiento, o sea, en el tema de cumplimiento, en el tema de integridad, pero no solamente de verlo como un checklist legal, ¿verdad? De que cumplo con la norma y ya, no. Tenemos que empezar a visualizarlo desde la parte de la cultura, desde la estructura organizacional que tenemos, ¿no? Porque, como decía la doctora, bueno, sí, o sea, el contador, imagínate que en una empresa, ¿no? Tenga tantas cachuchas, bueno, pues ahí también pues es un cultivo perfecto, ¿verdad? Para también muchísimos sesgos, ¿no? Que podemos tener, porque recordemos que somos humanos, ¿no? Claro. Somos personas y aunque a veces, ¿no? Digamos, voy a poner la capa de Superman, ¿no? No, es importante imposible. tomar conciencia de que son ramas que se deben desarrollar y que se debe fomentar una especialización. Exacto. Y que claro que los contadores y abogados poseemos esas posibilidades de manejar ciertas áreas, pero también el reconocer nuestras competencias y nuestras limitaciones es importante. Y para ello, pues sí, creo que es importante comentarles que muchos profesionales de la contaduría que no poseen conocimientos en la materia legal, pues creo que hay expertos que se dedican a ello y creo que estamos siempre también como comisión de compliance, muy dispuestos a apoyar, a atender sus dudas y pues asistirlos. Y bueno, pues la comisión de compliance, desde recién creada, hemos implementado programas de capacitación como talleres, cursos y bueno, el foro de compliance, y el cual deseamos seguirlo alimentando en base a esas necesidades de nuestros profesionales. ¿Es correcto, maestro? Sí, claro, por supuesto. Sobre todo porque, mira, nuestro gremio se ha enfocado al interior de lo que es propiamente la empresa y ahora es un brinco muy grande el que tenemos que dar. Si vamos recapitulando cada uno de los microtemas que hemos abordado, tendríamos la oportunidad muy grande de empezar a pensar al interior de la organización y ver exactamente dónde estamos ubicados, dónde pudiéramos estar, qué tanto me puede afectar, ya sea a mi empresa o bien a mis clientes, a los cuales yo les llevo la contabilidad, les asesoro, lo que fuese, para ver cuáles son sus carencias y por dónde tienen que empezar. Probablemente sea desde idioma.
Oye, si nosotros vamos a surtir, a proveer en esa cadena de suministros no a Tesla, a un proveedor de un proveedor de un proveedor, y que nosotros vamos a participar con el hilo, con el cual ese hilo se va a empezar a surcir y bordar las pieles con las cuales la tela, con las cuales se van a hacer los asientos para un carro, para un automóvil. Bueno, y empresas de hilo. Oye, ¿y tu personal de producción sabe hablar inglés? Ese jefe de producción domina el tema, sabe acerca de negocios, sabe acerca de una cultura norteamericana, sabe acerca de lo que conlleva los riesgos laborales y cómo es que va a hablar un idioma muy distinto, no porque sea inglés y español, sino por la cultura misma, y en donde ahora el abordaje es, me tengo que empezar a preparar. Oye, pero mi empresa es de hilo. Sí, pero estás trepándote en un carril que ya va a 100 kilómetros por hora y tú pretenderías en un momento dado, voy a empezar a caminar. No, ya va 1000 kilómetros por hora. Inclusive la cultura, inclusive los temas de la cultura, inclusive los temas del idioma, inclusive temas de cumplimiento normativo, regulatorio de ciertos países. Hay unos que son de un nivel de exigencia más alta, hay otros que tienen un mayor de exigencia por sector. Entonces, creo que es importante que las empresas comencemos a replantearnos la necesidad de implementar los programas de compliance, las certificaciones de personal. La cultura del cumplimiento no quiere decir que porque yo ya cumplo con la norma oficial número tal, ya tengo un programa de cumplimiento. No, estamos hablando de muchas áreas que se ven involucradas en las relaciones de negocio y sobre todo cuando estamos hablando de establecer relaciones comerciales con países cercanos o con países lejanos. Pues con países cercanos, pues estaremos hablando de nearshoring, con países lejanos estaremos hablando de offshoring, pero pues estos también evaluar las ventajas que ofrece un offshoring para una empresa representa también, no es buscar una mano de obra barata, porque muchas veces el que una empresa mexicana quiera externalizar sus operaciones y desarrollar sus operaciones, tener infraestructura y tener tecnología en otros países, también hay que replantearse la necesidad y la importancia de estar acorde a las nuevas tendencias internacionales para poder operar en ambientes más tranquilos, más seguros y más confiables. Es correcto, doctora. Y bueno, retomando, ¿no?, el punto que nos compartía el maestro Oliver, me parece que ahí, maestro, usted entró en un tema de madurez organizacional y eso no tiene nada que ver si una empresa, ¿verdad?, factura 50 millones de pesos o 1 millón, ¿verdad?, de pesos. O sea, tiene que ver con un tema de madurez organizacional y creo que en ese sentido incluso es más fácil, por ejemplo, para las pymes lograr ese nivel, ¿no? Un nivel de madurez en donde diga, bueno, me voy a autoevaluar en dónde estoy y si quiero ser parte de la cadena de suministro de esa empresa, ¿verdad?, transnacional, pues también decirle, es que me tienes que capacitar, ¿no? Porque ahora sabemos que el tema de la especialización, ¿verdad?, es cada vez va siendo como más, o sea, cada vez somos más, debemos ser más especialistas, ¿no?, en cierto sector, ¿no? Como decía, bueno, a lo mejor voy a ser especialista en coser, ¿no?, esta tela y solamente esta tela para este tipo de automóviles, ¿no? Bueno, nosotros también como pymes, ¿no?, vamos a decir, bueno, pues dentro de mis, ¿verdad?, de mis políticas, yo para darte este servicio, pues requiero que me capacites, ¿no? Correcto. Requiero conocerte también, o sea, no es nada más del grande al chiquito, sino también del chiquito. A ver, maestra Mónica, pero vuelvo interesante. Perdóname, porque aquí viene un tema que seguramente todos que nos están escuchando, viendo, se van a cuestionar, nada más que esa capacitación cuesta. No, y no solamente la capacitación, vamos a tener que estar inmersos en probablemente algo que hemos escuchado en los últimos años, o probablemente ya una década o más. Tengo que empezar a implementar un gobierno corporativo, un
un gobierno que sea capaz de direccionar la empresa, planeación estratégica, eso lo tienen las grandes empresas, lo vas a tener que adoptar. Un oficial, procesos, manuales, especialmente donde estamos también inmersos en modelos de negocios sí, de la economía colaborativa. Estamos sí, hablando como Amazon, como Airbnb, como todas estas empresas transnacionales de logística, de transporte y todas estas áreas. Y cuando estamos hablando también de plataformas digitales que vienen a ser un gran soporte para los negocios, pues esto retoma una especial importancia, el concientizarnos del gobierno corporativo, sí. de implementar políticas y procedimientos, de implementar canales de denuncia, de contar con metodologías y con medios para informar, para transparentar nuestra información, tanto financiera como operacional. Cuando estamos también con países vecinos como Estados Unidos y cuando estamos también a los niveles operacionales y comerciales de países europeos, donde las condiciones y exigencias son mayores en materias de transparencia e exigibilidad. Y ahí quiero mencionar, por ejemplo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos habla de que no basta con implementar programas de cumplimiento, con tener certificaciones, sino que además representa manifestar, reflejar en su información financiera, en sus reportes, reflejar el capital, el presupuesto invertido a los programas de compliance, reflejar y transparentar la información sobre la utilización de programas de compliance con la finalidad de ser empresas con un gran nivel de transparencia y de rendición de cuentas, con empresas de prevención de actos anticorrupción, antisoborno y fraude. Sí, porque además, hay temas que han quedado un poquito escondidos. Yo recuerdo, teniendo la oportunidad de haber trabajado en la Secretaría de la Función Pública, hubo un caso muy relevante a raíz de la entrada en vigor de la nueva Ley General de Responsabilidad Administrativa. Se acerca un gran corporativo, léase farmacéutico, y nos hizo una consulta. ¿Es factible todavía al día de hoy que nosotros, que llevamos desde hace más de 100 años, otorgando muestras a los médicos, tanto de la iniciativa privada como del sector gubernamental, para que se otorguen a su vez a sus pacientes? ¿Puedo continuar? ¿Verdad que no hay ningún problema? La Secretaría de Función Pública, después de un análisis, llegamos a la determinación, no es posible. Se puede tipificar como dádivas, se puede tipificar como mordidas, se puede tipificar como una forma de incentivar el consumo de ese producto sin una recuperación económica, motivo por el cual no se puede. ¡Wow! Entonces, bueno, ¿y qué pasa si quiero seguirlo haciendo? Es un delito. ¿Cómo un delito? Está tipificado como un delito. Algo tan normal para otros tiempos, hoy es totalmente distinto. Y si lo pudiera detectar con un buen compliance, con un buen oficial de cumplimiento, con un buen, inclusive, contralor al interior de la organización, un pequeño contralor. Oye, pero pues, la empresa es pyme y no le alcanza el dinero, no hay presupuesto ni para capacitación, Mónica, ¿cómo se te ocurre? Es que vamos a tener que empezar a cambiar el chip, aunque sea poco a poquito. No estoy diciendo de la noche a la mañana necesitas N millones de pesos para un ISO. No, tiene que ser poco a poco, pero corre. Yo diría como, o sea, piensa en grande, actúa en pequeño. O sea, no te esperes, Correcto. como les decía, que no se esperen, ¿no? A que de repente tengan al iceberg, ¿no? Enfrente, o sea. La sanción, exacto. Entonces, pues la pena la sanción económica o la pena inclusive privación legal de la libertad, y en este caso para muchos pues también la necesidad de pues bloquear sus operaciones porque Sí. simplemente se les cancela los FDIs, las autorizaciones, las licencias, otros temas también como sanciones en materia económica y en materia penal para, bueno, aquellos estados en que todavía no tienen muy implementado el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Lamentablemente la responsabilidad penal para muchos recae en por ejemplo, en las personas físicas. Es muy común que veamos que, por ejemplo, en los hospitales
se sancione con mayor facilidad, por ejemplo, a los médicos, a los de staff, al personal de los hospitales. ¿Por qué? Porque faltan programas de cumplimiento, programas de prevención de riesgos para las instituciones de salud. Y ojo, qué tan importante ha sido para ahora cuando hemos escuchado el tema del anestesiólogo, en el cual lo sancionan por falta de este tipo de controles y de normativas. Pero bueno, vamos a ser parte promotora de una cultura del cumplimiento desde las instituciones públicas. ¿Cómo podemos exigir a los demás si desde la casa no comenzamos? Creo que las instituciones públicas tenemos que ser los principales promotores de generar una cultura del cumplimiento, del apego a la normatividad y las regulaciones. Es imposible exigirles a los demás cuando nosotros no estamos generando confianza. Tenemos que generar confianza con instituciones, ya sea de salud, instituciones reguladoras, instituciones gubernamentales, instituciones laborales, instituciones, las propias autoridades hacendarias, todas las ramas tenemos que generar confianza, generar transparencia, y por ahí comienza una gran labor de las instituciones públicas. Así es, y creo que una gran labor, y la verdad reconozco, ¿no? Este espacio, doctora y maestro Oliver, los felicito, es difundir, ¿no? O sea, que la gente conozca primero qué es el compliance, porque aquí quiero dejar una distinción, no es, en el tema, por ejemplo, ¿no? Del sector público, no es lo mismo un órgano de control interno que el área de cumplimiento, o sea, son funciones totalmente distintas, son complementarias, por supuesto, pero ya si con este dato nos vamos de que no es lo mismo, bueno, creo que ya es un gran aporte, ¿no? Si nos vamos al sector privado, ¿verdad? No es lo mismo control interno que compliance, que sí, trabajan de la mano, sí es cierto, pero son dos visiones distintas, sin embargo, complementarias, ¿verdad? Uno te dice, o le dice a la organización qué es lo que tiene que hacer, cuáles son los objetivos estratégicos que se tienen que lograr, ¿no? Bueno, cumplir con esos objetivos estratégicos, y la otra te dice qué es lo que no tienes que hacer para evitar, pues, que se materialice algún tipo de riesgo, ¿verdad? Ya sea penal, administrativo, reputacional, en fin, ¿no? Entonces, son dos lentes distintos, ¿no? Dentro de la organización. Maestra, hay otro aspecto importante. Qué bueno que tocas este tema porque estamos más acostumbrados a escuchar de los comités de ética. Y cuando hablamos de comités de ética, en el común, en la cultura que tenemos y la muy mínima cultura del compliance, no, creemos que por tener un comité de ética ya tenemos todo el cumplimiento normativo y preventivo penal, y no es así. Muy distintas son las funciones de un comité de ética que de un comité de cumplimiento o de compliance. Muy distinto es un comité de honor y justicia que un comité de ética y que un comité de compliance. Es muy importante tener presente que para una institución pública como privada, el tener un comité de ética no basta para dar la credibilidad y la confianza, como para ejercer los mecanismos regulatorios y también sancionadores. No basta con un comité de ética, que realmente tenemos que avanzar a un nivel más alto, porque no solo porque sea no porque sea una exigencia a nivel internacional, sino como el deber de autorregulación de las empresas privadas y públicas, de las instituciones públicas, autorregularnos con fines de prevenir el riesgo reputacional, que es un riesgo que mayor expone a las personas físicas y a las empresas. Y ese riesgo reputacional también es responsabilidad de las empresas, el que se exponga, por ejemplo, a un académico, a un docente de una institución educativa, el que se exponga incluso a un alumno en cuestiones de cumplimiento, en cuestiones de integridad. Creo que estamos avanzando muy fuerte como país, creo que vamos avanzando muy fuerte, pero
A mí me gustaría, como Comisión de Compliance, resaltar la importancia de la prevención del riesgo y la cultura del cumplimiento, no como una medida para resolver un tema de una sanción, sino como una medida para fomentar una conciencia social, una conciencia económica y una conciencia a nivel mundial que transforma la forma de operar y la forma también de funcionar de todas las personas, de los altos directivos, pero también de todo el equipo que colabora en cualquier empresa o cualquier institución pública. Así Sí, de acuerdo. es, Eli, de acuerdo, totalmente. Creo que tenemos un gran reto, ¿verdad? Entre todos, el tema de compliance, pues es un tema transversal, pero es un tema, yo diría yo, y vinculándolo con el tema que nos ocupa el día de hoy, necesario para las empresas que quieran incursionar en el tema de nearshoring, ¿no? Sí. Es un elemento clave, ¿no? Y pues manos a la obra, ¿no? Efectivamente, bueno, el tener un comité de ética no es que tengas compliance, ¿no? El tener un código de ética, bueno, pues es un paso, ¿no? Entonces, creo que eso es, como dicen, un viaje de 10,000 millas, inicia con un primer paso, entonces yo les diría, bueno, empiecen, ¿no? A involucrarse, pues, en qué es un análisis de riesgos, ¿verdad? Cuáles son esos riesgos que yo pudiera, ¿no? Detectar, analizar, ¿verdad? Y tratar dentro de la organización, adéntrense en cómo puedo autoevaluar, ¿verdad? Mi organización, en dónde estoy parado y cuál es la estructura organizativa, ¿no? que tengo, me funciona, no me funciona, ¿verdad? El tema de conflictos de intereses, o sea, es un mundo, ¿no? ¿Cómo gestiono mis incidencias? ¿No? ¿Qué información estoy recabando dentro de mi organización? ¿Por qué? Porque, bueno, pues los datos hoy en día, pues es uno de los activos más valiosos que tiene el empresario. ¿Para qué? Pues para tomar decisiones acertadas. Así es que, como ven, compliance, y esto es muy poquito, ¿no? Realmente el tiempo no da para profundizar más, pero pues creo que sí hay herramientas para el empresario, sí se pueden acercar, hay certificaciones, hay insumos que podemos encontrar en internet, obviamente, pues no, por favor no vayan a descargarlos, ¿verdad? Y a ponerle su logo y su nombre y ya está, porque no, el compliance es un traje a la medida de cada organización. No es lo mismo una empresa del sector farma que una empresa del sector de energía, no, vaya, del sector de alimentos, o sea, no es lo mismo. Entonces ahí sí hay que hacer un esfuerzo, pero bueno, pues creo que es posible y no es una moda. Estamos atendiendo, como lo estamos viendo el día de hoy, a una necesidad. Pues estamos abordando ya una necesidad y no solamente nacional, sino global, diría yo, ¿no? No es un capricho, vaya. Y bueno, en ese sentido también nuestro gobierno me parece que tiene pues, ¿no? Sus, ahora sí que obligaciones, ¿no? Llámese la Agenda 2030. Entonces, bueno, por ello es que también está surgiendo, bueno, el tema del padrón de integridad empresarial, por ejemplo, ¿no? De la Secretaría de la Función Pública. O sea, yo les preguntaría aquí a mis colegas, bueno, si esto no se hubiera, o si no existiera digamos, la Agenda 2030, ¿estaría? O sea, ¿se hubiera implementado? No lo sé, ¿verdad? Pero bueno, pues sí, sería una muy buena pregunta, pero al margen es que a final de cuentas México, y regreso al primer comentario que nos hacías, maestra, si tú, Mónica, hubieses pensado que México está en la Patagonia, muy difícilmente estaríamos hablando inclusive de nearshoring en esta ocasión. Entonces, de alguna suerte las circunstancias nos están poniendo en primer plano y de ahí deriva entonces lo demás, lo que tenemos que hacer ahora ya los seres humanos, entendiendo desde instituciones gubernamentales hasta la iniciativa privada, hasta nosotros los contadores, pasando por todo lo que acabamos de analizar
y como lluvia de ideas. Oye, es que yo no tengo ni idea de cadena de suministro. No estoy diciendo que te perfecciones y domines, pero sí de alguna suerte tenerlo en el radar. Oye, no estoy diciendo que tú seas experto en materia fiscal. Bueno, me defiendo, a lo mejor no en título quinto, nada más en título 2 de las personas morales, pero ahora vas a tener que abordar temas de pagos al extranjero, de tratados internacionales, precios de transferencia, una serie de circunstancias que van alrededor de todo ello para inclusive empezar hasta a explicar, ay, pues es que tenemos aquí un tema de beneficiario controlador, tenemos un tema de esquemas reportables, tenemos un tema de circunstancias que solamente en México se están dando. Oye, vienen de la OCDE, sí, pero en México están muy acotadas para efectos México. Y si voy a empezar a abordar temas con un contralor o un CFO norteamericano, Dios guarde la hora en qué momento le van a entender. Y vamos a tener que empezar a picar piedra. Y para ello, yo como contador me tengo que empezar a preparar desde el idioma que decíamos hasta temas muy complicados, en donde de alguna suerte el compliance por todos y cada uno de los diferentes circulitos que vamos tomando en consideración, vamos a tener que ir tomando en cuenta para que sí, efectivamente, desde nuestra propia trinchera, empecemos a dar batalla. Así es, sí, es correcto. Y creo que yo siempre digo, es para los que nos estén escuchando, ¿no? Sí, creo que sí hay que verlo como una gran oportunidad. Creo que, digo, y ustedes seguramente, ¿no? Lo saben más que yo porque tienen muchísimas empresas. Hay empresas, ¿no? Que a lo mejor de 15, 20 personas que son son proveedores Sí. de grandes organizaciones, Sí. no sé, bancos, por ejemplo, que bueno, que tuvieron que hacer, bueno, pues alinearse, ¿verdad? A las políticas de esas grandes organizaciones de manera proporcional. O sea, aquí, ojo con esa palabra, tampoco se espanten, todo Exacto. es proporcional. O sea, Sí. habrá organizaciones que tengan un manual, ¿no? Sí. Y es 300 gradual, páginas, es gradual, ¿no? o sea, puede ir Pero- avanzando, evolucionando. Exacto, pero si hablamos de una pyme, bueno, pues será a lo mejor un manual de 30 páginas, ¿verdad? Adaptado a tu contexto, o sea, Sí. no es no es la cantidad, ¿no? Digamos, es la calidad, ¿no? Y esa voluntad con la que tú integras todo esto. Entonces, es irnos preparando, ¿verdad? Toda esta comunidad empresarial para el cómo sí. Exacto. El cómo sí hacerlo, cómo sí estar ahí y cómo aprovechar esta, ¿no? Obra del destino que nos ha Sí. puesto en el lugar correcto, en el momento correcto. Y bueno, y gracias también, por eso en que no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Sí. Gracias a la pandemia que vivimos. Bueno, eso todo. es un factor muy importante, maestra, qué bueno que lo mencionas, porque realmente la pandemia vino a replantearnos la forma de hacer negocios, la forma también de dar la consultoría, la forma de operar en el sector financiero, en el sector contable, en la materia legal, en la materia de compliance. Y esto, pues también hay que verlo como una oportunidad. En resumen, todo esto podemos capitalizarlo y es una gran oportunidad para el ramo de la contaduría pública, también para los profesionales del derecho. Esto suma esfuerzo, suma competencias, suma habilidades, suma cualidades, y creo que llevamos un gran camino recorrido que podemos enriquecer con todos estos programas de compliance. La Comisión de Compliance ha realizado esta transmisión con el propósito de pues, dar elementos fundamentales relacionados a nearshoring y offshoring, que prácticamente estaremos navegando en un mundo de negocios donde estos temas serán parte de la herramienta empresarial con la que estemos lidiando. Muy buenos días, gracias audiencia, gracias por su tiempo, gracias por su apoyo. Les enviamos un fuerte abrazo y saludos.